Hola, esto es La Mágica Historia. Eh, Comienza el Festival de Viña. Eh, en la primera noche actúa un humorista. La gente lo abuchea, ¿cierto? Lo pifia por fome. Y esto causa una polémica al otro día, ¿cierto? 6 horas estuvieron la televisión, ¿cierto? La televisión abierta hablando del tema. 6 horas para hablar del tema de un humorista al que no le fue bien en un festival. Y no solamente eso, sino que soportando también periodistas y el mismo director, el que está encargado, el tipo el productor que está encargado del Festival de Viña, diciendo de que este era un acto de xenofobia. ¿Mm? Y con personas también comunes y corrientes, obviamente se aparece en televisión, es canon, ya lo sabemos, repitiendo este asunto de que esto fue un acto de xenofobia, fue un acto de racismo. ¿Mm? A un humorista no le va bien en un festival y esto da la excusa para decir que toda la población de un país es xenófoba y racista. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que, bueno, un montón de otras cosas que, que el público estaba infiltrado, ¿cierto? Que había motivaciones políticas para pifiar al humorista y que prácticamente el tipo estaba ahora amenazado de muerte, que tenía que estar custodiado. Es decir, ninguna proporción sensata ni sana al respecto. Pero esto no era ninguna sorpresa para nadie. Esto era simplemente un crónicas de una muerte anunciada. Se había avisado hace meses atrás, ¿cierto?, de que tal vez no era muy sensato traer a un humorista venezolano al Festival de Viña. Sin embargo, los organizadores se opusieron a esta petición que hacían algunas personas y aún así trajeron a este señor. Y luego se desdicen diciendo de que no esperaban esta respuesta. ¿Me entienden? Que había sido una sorpresa y que esto, insisto, como lo dijo, ¿cierto?, el productor del Festival de Viña, que esto era porque había un público politizado. Y cuando le preguntaron si esto era un acto de xenofobia, al tipo se le iluminó la cara, ¿cierto? Porque era después de una hora de entrevista, era la pregunta que el tipo quería responder. E inmediatamente, con la cara llena de felicidad, responde: sí, esto es un acto de xenofobia. ¿Entienden? Porque eso fue seguramente lo que estaba organizado para este tema. Traer a un tipo que hiciera polémica, que se victimizara y que generara conflicto, ¿cierto? Que fue lo que hizo el hombre. En ningún momento este humorista muestra preocupación porque el público, ¿cierto? Las personas para las que él trabaja no lo estén acogiendo de buena manera. Y en vez de pedir disculpas y marcharse del lugar, como lo han hecho un montón de humoristas en otras ocasiones en este mismo festival, el tipo se va a la confrontación, ¿cierto?, con el público y no se le ocurre nada mejor que tener un trato incluso de insulto hacia la gente. ¿Okay? Yo no lo veo de otra manera. O si tienes un humorista que te está diciendo: si no te gusta mi show, anda a masturbarte al baño. ¿Ah? O agárrate una venezolana. ¿Okay? En vez de andar pifiando, agárrate una venezolana. ¿Okay? O derechamente: yo tengo más carrera que tú, ¿me entienden? A ese nivel. Y finalmente la joya, ¿cierto? Al final declarando a los chilenos como malas personas, diciendo al final: ok, me voy, me despido, ¿cierto?
Con esto me queda claro que los malos siempre ganan. Es solamente un humorista y ya. Históricamente han pasado por el Festival de Viña un montón de humoristas. Para empezar, también otra cosa que el tipo decía que si pagaste la entrada para venir a verme, ¿para qué estás pifiando? Discúlpenme, pero históricamente en el Festival de Viña muy pocas personas pagan su entrada para ir a ver al humorista. El humorista es un show de relleno que se coloca en medio. Es verdad que muchas veces los shows de los humoristas, cuando son buenos, acaparan alto rating y los videos posteriormente en YouTube tienen a veces millones de visitas. ¿Okay? Pero eso no quita de que son un espectáculo simplemente son intermediarios entre un espectáculo y otro. Y que a veces los humoristas destacan más que el mismo show del Festival de Viña, también ha ocurrido. Pero insisto, eso pasa con buenos humoristas, excepcionales. ¿Okay? Pero lo que más ocurre en el Festival de Viña, o por lo menos que ocurre todos los años hay uno o dos humoristas que son tapados en pifia por tener una mala rutina o una rutina que no está preparada para el espectáculo, qué sé yo, esa cuestión no me interesa, ¿entienden? El punto es que cuando eso sucede, la mayoría de las veces los humoristas simplemente terminan su rutina de forma anticipada, se despiden y listo, hasta ahí queda el asunto, ¿ok? No hay una cadena de televisión al otro día de 6 horas hablando del tema y indicando a los chilenos como racistas y xenófobos, ¿ok? Acusaciones muy serias. Entonces, que dan a entender de que las personas que las dicen, ¿cierto?, no tienen idea de lo que significa xenofobia o lo que significa racismo, ¿me entienden? Cosas muy complicadas, muy serias, que tienen relación con altos niveles de violencia, de agresividad y de sufrimiento humano. Son temas que tienen que ver mucho con el sufrimiento humano. ¿En qué momento, insisto, abuchear a un humorista que está haciendo una rutina fome es un acto de xenofobia o de racismo? ¿Me entienden? Creo que los chilenos no nos estamos acostumbrando a que se nos impongan títulos horribles que no nos merecemos. Entonces, esta cuestión yo sabía que iba a causar polémica, todos lo sabíamos, y me da pie para hablar un poquito de este asunto del humor, que hace rato que quería hacer algún comentario por ahí, ¿ok? Porque entonces ustedes me dirán, pero viste, tú mismo estás diciendo de que por poco menos que desde el momento en que anunciaron a este humorista, se sabía que iba a haber alguna tensión. Sí, sí, es verdad. Para eso lo trajeron, si no nos hagamos los inocentes, ¿me entienden? Para eso trajeron al tipo, para crear controversia. Pero analizando lo que sucedió anoche, cuando entra el tipo, lo primero que el tipo recibe es una ovación impresionante de parte del público. Y luego el tipo tuvo la atención de la gente durante varios minutos. Y eso es algo atípico en Viña. ¿Okay? En Viña del Mar es tradición y ley, ¿cierto? Por el mismo lugar, ¿cierto? Eres un humorista y tienes que hacer un show, no para un teatro, ¿me entienden? Con 100, 200 personas, con suerte. Aquí estamos hablando de 10.000, más de 10.000 personas, ¿ok? Por años los humoristas nacionales han dicho de que la única forma de evitar que en este lugar te llenen de pifias, te presentas y lanzas inmediatamente un chiste bueno para sacar la carcajada de la gente. Luego lanzas otro y otro. Ya con 3 carcajadas ya te puedes relajar y hacer una rutina ya
más elaborada, ¿ok? Pero si no logra sacar la carcajada inmediatamente, son muy pocos los minutos que el público que está en vivo le va a otorgar al humorista antes de pedir que lo saquen, ¿me entienden? Porque la gente quiere ver al espectáculo que viene o lo que sea, ¿me entienden? La gente no paga por ir a ver al humorista como en su mente tenía este hombre. Por lo tanto, no hay nada de anormal, ni de atípico, ni nada por el estilo. El hombre no tuvo la suerte distinta que la que han tenido muchos otros humoristas anteriormente. Y tampoco fue el caso, ¿me entienden? Como les digo, lo primero que el hombre recibió fue una aclamación enorme y luego tuvo varios minutos para lanzar alguna cosa y sacar una sonrisa. La gente esperó el tiempo que es tradición que esperan y punto. Pero eso no es lo que les sirve, ¿me entienden? Porque aquí estamos hablando de activismo político, aquí estamos hablando de proselitismo político, estamos hablando de un señor que lo traen para generar controversia, para generar el escenario de victimización, ¿me entienden? Y para generar el posterior comentario al otro día, ¿cierto?, de los periodistas, de decir de que los chilenos somos racistas y xenófobos, ¿ok? Un comentario absolutamente exagerado, sacado de contexto y que no cabe por ningún razonamiento, digamos, normal. Pero eso era lo que buscaban, ¿ok? Ahora, haga un ejercicio. Si usted va al video de YouTube en donde está la rutina de este señor en Viña del Mar y va a la caja de comentarios, porque yo ya lo hice, está lleno de comentarios de venezolanos diciendo esto no es xenofobia, el tipo era fome y punto. ¿Ok? Por lo tanto, en la Vox Populi no está la opinión no estaba, por lo menos hasta ayer, ¿entienden? La opinión de que esto fue un acto de racismo, de xenofobia, o que al tipo lo abuchearon simplemente por ser de otro país, ¿ok? No estaba, pero después de 6 horas que te están diciendo el mismo mensaje, 6 horas que te están diciendo de que esto fue un acto de xenofobia, que fue un acto de esto, otro, la opinión general, obviamente, ya me topé con una señora que me dijo, pobrecito, lo abucharon por ser de otro país. ¿Entienden? Listo. ¿Ok? Y en este caso fueron exagerados en repetir y repetir y repetir el mensaje. ¿Ok? Ahora, ¿será tan así esta cuestión? ¿Me estaré pasando rollo, digamos, de que porque finalmente un humorista nomás, pues, si un tipo que se gana la vida armando rutinas, qué sé yo, que sean rutinas políticas o lo que sea, un humorista es un humorista nomás, pues no hay por qué entrar en teorías de conspiración, de gente que está, poderes fácticos que están detrás de estas personas, son artistas y punto. Bueno, si son artistas y punto, hasta ahí llega el tema. O sea, aquí tenemos un humorista que le fue mal y punto, se acabó. A nadie le va a cambiar la vida, ¿me entienden? Pero decir que, apuntarte con el dedo y decirte que eres gratuitamente, que eres racista y xenófobo, es otra cosa, ¿me entienden? Entonces, ¿qué habrá en esta cuestión del humor? ¿Será tan así? Bueno, históricamente sí. ¿Ok? Ahora bien, analicemos un poquito el tema del humor ahora. ¿Okay? Este asunto me llamó la atención una vez que vi un video de una entrevista que le hicieron a un cura y le preguntaban acerca del humor en los evangelios. Si es que la figura de Jesús habrá sido una persona, un señor simpático, habrá sido un señor buena onda así y que andaba a lo mejor diciendo chistes y bromeando. ¿Habrá sido bromista Jesús? ¿Me entienden? Bueno, esa es una cuestión que a mí no me interesa, ¿me entienden? Pero me dejó esa pregunta, ¿ok? Porque viéndolo desde un punto de vista,
el humor muchas veces ha sido considerado como algo maligno, ¿ok? El humor está, o tantas frases, porque el humor está en boca de los tontos, qué sé yo, la risa está abunda en la boca de los tontos, o derechamente creando entidades malignas que son bromistas, ¿ok? No sé, pues no quiero adentrarme en todo un documental de esta cuestión, pero pensemos, por ejemplo, en el personaje de Loki, ¿cierto? En la mitología nórdica, ¿cierto? Que, que Loki vendría siendo lo que para nosotros es una especie de demonio, ¿cierto? Una entidad maligna. A otros me dirán, no necesariamente maligno, sí, pero dentro del panteón nórdico Loki es el malilla del asunto, y más que malilla, ¿ok? Y que emplea, ¿cierto?, esta cosa de las bromas, ¿cierto?, de las bromas. Está en esto, en muchas culturas, está esta cosa de los espíritus chocarreros, ¿cierto? Espíritus que nos hacen bromillas por ahí, que nos mueven cosas nos cambian, qué sé yo, los zapatos de lugar, no encontramos cosas, nos hacen pequeñas zancadillas y cosas así, espíritus chocarreros, pero que en todas las culturas, ¿cierto?, siempre se ha tenido presente, con distintos nombres, distintas metodologías, siempre se tiene presente como que estos espíritus chocarreros, si bien es cierto, de inmediato no te generan un gran mal, son espíritus malignos, y que si no te los tomas con seriedad, digamos, te pueden provocar problemas mayores en tu vida, porque son espíritus demoníacos, ¿me entienden? Y la gente se protegía de estos espíritus chocarreros, ¿ok? Bueno, en las civilizaciones más desarrolladas, digamos, el tema del humor nace un poco en Egipto. En Egipto había una figura, una deidad o pseudo deidad, digamos, que era como el dios del humor, pero no era un dios realmente, también encajaba en esta categoría de un espíritu chocarrero, ¿me entienden? Y también se hacían cosas, ceremonias que llevaban algún tipo de actos de humor, no como lo conocemos hoy día, pero llevaba algún tipo de acto de humor, ¿ok? Ahora bien, luego, ¿cierto? Ya en el tiempo de los griegos, el humor pasó a ser un arma política. Ya tenemos hace más de 2000 años, ¿cierto? Cuando se crea la democracia y toda esta cuestión, ya tenemos la figura del humorista como activista político, ¿cierto? ¿Ok? O haciendo proselitismo político, ¿ok? Y no se lo tomaban a la ligera a los griegos. Esto era muy importante porque en muchas ocasiones el candidato que tenía acceso a compañías de teatro, compañías de humor que hacían humor y satirizaban al candidato contrario, ganaba. ¿Okay? Aquí muchas veces el humor decidía a qué tipo elegía el pueblo o no. ¿Okay? Ahora bien, la democracia en los griegos, ¿cierto? En el tiempo de los griegos, era una democracia bastante elitista. ¿Okay? Era una democracia en donde participaba gente, más que nada gente de la clase gobernante, ¿me entienden? Entonces por eso estos shows, ¿cierto? Eran en los teatros, y se tenían que contratar compañías de teatro más o menos elaboradas. Esto era caro, ¿ok? Por lo tanto ganaba el candidato que tuviera mayor respaldo económico para poder realizar estos actos humorísticos, ¿ok? Donde, insisto, se satirizaba y se ridiculizaba al oponente. Esta cultura fue heredada a los romanos, pero los romanos también lo transformaron a su estilo, al estilo romano, ¿ok? Y popularizaron este asunto. Ya la democracia romana, ¿cierto? Era más chabacana, por decirlo de alguna manera, y más popular. Entonces llevaron esta misma idea, pero también, aparte de espectáculos así bien elaborados, también recurrían a compañías más humildes y más callejeras, compañías de títeres incluso, y cosas por el estilo, ¿ok? Obviamente hay muchos detalles internos, ¿cierto? Muchos detalles íntimos de esta cuestión que no lo podemos conocer, pues no podemos conocer las rutinas, ¿cierto? Pero se sabe que el asunto se prestaba para eso. También está, por ejemplo, el tema de los graffiti, ¿ok? En las ciudades, ¿cierto?
que aparecen a veces, graffiti del tiempo de la antigua Roma, para ridiculizar a ciertos personajes públicos, ¿ok? Con motivaciones políticas. Obviamente esos grafitis algunas veces lo haría gente común y corriente de forma espontánea, con algún personaje que realmente fuera detestable para el pueblo, pero otras veces estos grafiteros, ¿cierto?, eran pagados, ¿cierto?, ¿cuánto se llama?, impulsados por poderes que estaban, ¿cierto?, grandes señores que estaban detrás de ellos para ridiculizar a ciertas personas, ¿ok? Algo parecido también pasa con los grafiteros de hoy en día, que actúan algunas veces como verdaderas mafias de grafiteros, ensuciando calles, ensuciando medios de locomoción, y donde muchas veces la policía mira simplemente para otro lado. ¿Habrá ahí algún tipo de protección para esta gente? No lo sé. En la mayoría de los casos supongo que no, pero deben existir también algunos que sí. Grafiteros, muralistas, en fin, que no siempre, ¿cierto?, están motivados tienen una motivación artística o de expresión social, espontánea, ¿me entienden? Miren, me estaba acordando, por ejemplo, que es famosa esta cuestión de que la primera representación de Jesús apareció en un graffiti, no sé en qué ciudad, pero era un graffiti bastante agresivo, en donde se muestra un burro crucificado, ¿cierto? Y abajo dice algo así como: este es el Dios de Juanito Pérez, ¿me entienden? Y esa sería la primera representación gráfica que hay acerca de Jesús, un burro crucificado. También me entran las dudas de que cómo habrán datado esa cuestión, si realmente será la primera representación de Jesús o no. Bueno, eso depende también muchas veces de cuáles sean los poderes, si hay poderes anticristianos detrás de ese tipo de narrativas, ¿ok? Pero ahí tenemos un ejemplo de lo agresivo, ¿cierto?, que podía ser este tema de los grafitis y de lo específico, ¿cierto? Ahí se quería, ¿cierto?, ridiculizar esta religión emergente del cristianismo en ciertos personajes, ¿me entienden? Siempre el humor ha estado en ese sentido relacionado con la política. Entonces el humor es malo, ¿ok? El humor es malo, el humor se utiliza para denostar, para satirizar, para ridiculizar personas o grupos de personas. No necesariamente, no necesariamente. De hecho, el humor, en su manera más básica, ¿cierto?, es una acción biológica de protección, ¿me entienden? Es una protección biológica, una respuesta a algo que nos está violentando, atacando, ¿cierto? Un accidente, una enfermedad, ¿me entienden? Aquí estoy hablando en lo más básico de lo básico, porque incluso podemos tener el caso de algunas acciones como de humor, entre comillas, que también se han observado en animales, ¿ok? Obviamente los animales más elevados, las mascotas, en los primates, ¿cierto? Los gorilas son muy buenos para hacer bromas entre ellos, ¿ok? Y en ese sentido las bromas tienen un carácter social, ¿me entienden? Bueno, para terminar la idea, ¿cierto? El otro tema de como una defensa biológica, ¿cierto? Qué sé yo, el típico ejemplo: nos caemos, nos tropezamos, nos duele, a lo mejor se nos hinchó el pie, estamos pasando un momento negativo, ¿cierto? Pero lo tomamos con humor, alteramos la realidad, ¿cierto? Y le damos vuelta a la polaridad de la realidad a través del humor. El humor nos sirve entonces, en ese caso, para ir salvando ciertas situaciones negativas en nuestra vida. Y tenemos también este otro tipo de humor en donde se utiliza para sociabilizar, para reunir al grupo, ¿okay? En caso de un humor positivo, de un humor blanco, de pequeñas bromas que sirven para que nos riamos todos juntos. Pero también existe el humor social, en donde un individuo hace que todo el grupo se ría de solamente un individuo, y ahí ya no nos estamos riendo todos juntos, nos estamos riendo todos de uno. Y ese tipo de humor es muy, muy maligno, ¿cierto? En la filosofía, ¿cierto?, de Carl Jung, él explica esta cuestión de que acerca de las relaciones tóxicas y las relaciones de odio silencioso, ¿cierto?, de personas que te odian, pero que están permanentemente al lado tuyo,
odiándote y afectando de forma maligna en tu vida, y que muchas veces esas personas cobardemente, porque obviamente son personas que tienen conciencia del mal, porque lo aplican, y saben que esto se les puede revertir, entonces muy sigilosamente, muy, ¿cómo se dice? Cuando una persona es mojigata, ¿cierto? Esa persona está constantemente haciendo bromas contigo, ¿ok? Que una persona te haga una broma por cualquier cuestión, por algo tonto, ¿me entienden? Eso no significa nada, pero cuando tienes una persona, ¿cierto?, al lado tuyo que está constantemente, que no puede evitar que prácticamente todo lo que a todo lo que haces le agrega una broma de ridiculización, ¿cierto? Tanto de lo que haces para ridiculizarte a ti frente a los demás. Cuando eso es constante, eso es una señal inequívoca de que esa persona te odia y no muestra su odio públicamente, e incluso hace que a través de estas bromas, ¿cierto?, él gana prestigio, él gana cariño de parte de las otras personas, y tú cada vez vas siendo ridiculizado y satanizado al punto en que ya todo el medio te comienza a ver como una persona extraña, rara, te pasa algo malo, y finalmente terminan ya con el paso del tiempo diciéndote, convenciéndose todas estas personas de que tú eres una mala persona, y te aíslan del grupo. Esto lo digo claramente porque lo que dice Carl Jung, ¿cierto? Yo lo he visto un montón de veces en el día a día, ¿ok? Y me consta de haber visto ese tipo de relaciones y ese tipo de cobardes personas, ¿me entienden? Que la mayoría de las veces sus víctimas son personas que no tienen la capacidad de defenderse, ¿me entienden? Son personas muy bajas que realizan actos muy inocentes, actos humorísticos, ¿me entienden? Entonces el humor tiene un lado tiene dos caras. Tiene un lado positivo, tiene un lado que nos ayuda a afrontar problemas, momentos difíciles, reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestros propios problemas. Puede ser positivo, no siempre, pero puede ser positivo. Reírnos de los problemas de nuestro grupo más cercano o de nuestra comunidad también puede ser algo positivo. El humor también para sociabilizar, ¿cierto? Para tener puntos de encuentro, cosas en común, también es positivo. Pero tenemos también este otro tipo de humor que es para denostar, para hacer daño, ¿cierto? ¿Ok? Es como cuando uno habla del tema de la mentira. ¿Y por qué? Porque el humor también encaja dentro de las clasificaciones de lo que es la mentira. ¿Por qué? Porque el humor siempre, sea benigno, sea maligno, el humor siempre va a ser una distorsión de la realidad. ¿Me entienden? Por eso es que los personajes humorísticos son a veces tan irreales, se llegan a volver irreales, ¿cierto? El personaje del Joker, ¿cierto? O últimamente, ¿cierto? En la cultura popular, el personaje del payaso, ¿cierto? El payaso místico, ¿cierto? El payaso espiritual, que es un demonio en realidad, que se viste de payaso y que está presente también. Esa figura también está presente en muchas culturas, la figura del payaso como un ser espiritual, ¿cierto? Maligno, demoníaco, ¿me entienden? Entonces, bueno, aquí nos podemos pegar una vuelta que no, la verdad no tengo ganas de hacerlo, pero simplemente agregar de que en este momento, ¿cierto? El, Podríamos seguir profundizando el asunto ya haciéndonos la pregunta de que si el humor distorsiona la realidad, entonces deberíamos tener como un cierto parámetro de qué es la realidad. Antes de hacernos la pregunta de cómo el humor distorsiona la realidad o en qué momento el humor pasa a distorsionar la realidad, deberíamos hacernos la pregunta de qué es la realidad, para saber si lo que se está exponiendo realmente es humor o no, ¿entiendes? Y algunas veces es complicado saber la diferencia entre una cosa y otra.
Hay personas que tienen esa capacidad. A mí me pasaba siempre cuando yo estaba trabajando, cuando a veces decía cosas que eran que no eran verdad, digamos, que no eran reales, pero lo decía en forma seria con mis trabajadores y ellos me miraban así y decían, "Oh, tal, no, nunca se sabe si está, si está diciendo, si está hablando en serio o no". ¿Entienden? Entonces, a veces sucede esa cuestión de que es difícil establecer realmente en qué momento estamos hablando en serio o en qué momento estamos hablando en tono de broma, es decir, distorsionando la realidad, ¿me entienden? Eh, bueno, si se dan cuenta, este tema del humor tiene implicaciones espirituales que, bueno, yo no lo voy a tomar en profundidad. Simplemente quería hacer ese comentario, porque podemos ver, ¿cierto?, de que el humor siempre históricamente ha estado presente en cosas relacionadas con la política, cosas relacionadas con el poder. En la época medieval también aparece esta figura del Arlequín, ¿cierto? No me acuerdo cómo, del Joker, ¿cómo es que se llama? También el otro nombre que tiene, ¿cierto? Este payaso, ¿cierto? De la corte, y que se ha llegado a un nivel ¿cuánto se llama? De hacer una sátira de este personaje, pero leyendo algunos artículos me di cuenta de que ¿cómo se llamaba? No era el Arlequín, era oh, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo voy a colocar por ahí. Es que este personaje no solamente era un personaje humorístico, sino que realmente era un cargo bufón. Me están soplando el bufón, ¿cierto? Me soplaron. Era realmente un cargo de poder y muchas veces de mucho poder en las cortes medievales, ¿ok? Y me encontré con sorpresa, el dato de que el bufón muchas veces tenía que ver con cargos económicos, ¿ok? Y cuando correspondía a esta cuestión, muchas veces se le daba ese cargo a judíos, ¿ok? Que de forma legal no podían asumir algunas cuestiones económicas, pero dándoles el título de bufón real, ¿cierto? Podían podían acceder a temas económicos del reino, ¿me entienden? Era un personaje de poder, ¿ok? Asociado al humor. No era solamente un payaso que tenía la libertad de hablar y decir algunas cosillas por ahí un poquito más pasado de tono. No, era un personaje al que muchas personas de la corte incluso le tenían miedo y terror en su momento, porque era un personaje de poder, ¿me entienden? Eh, bueno, esos artículos los leí hace tiempo y, como les digo, no quiero profundizar mucho en esta cuestión, simplemente dar una idea de la importancia política que ha tenido el humor a través del tiempo. Otro detalle de los bufones que no tiene tanto que ver, pero que no quería tampoco dejarlo pasar, es cómo se los representa, ¿cierto? Esa ropa tan característica, ¿cierto? De esa ropa ajustada, con motivos de rombos, ¿cierto? Con a veces muy colorido, rojo o blanco y negro, ¿me entienden? Y con estos sombreros con cornudos, digamos. Es prácticamente una representación de los pueblos escitas, es decir, yo creo que era una forma de ridiculizar también a estos pueblos que les tenían mucho miedo y que eran considerados también como pueblos incivilizados por su característica de ser pueblos nómadas. Eso. Por lo tanto, no eso no tiene por qué, bueno, en el video, ¿cierto?, de este tema de la guerra civil, ¿cierto?, ya tomamos también este asunto de que el humor también fue muy importante en el tema de hacer campaña durante propaganda de guerra antes de la guerra, ¿cierto?, para satanizar
los del sur al norte y los del norte al sur. Lo hicieron a través de la música y lo hicieron a través del humor. ¿Me entienden? Entonces, podríamos seguir y seguir y seguir, pero yo creo que la idea ya se entiende. El humor tiene puede llegar a tener una importancia política enorme. Y hoy en día que existen, ¿cierto?, estas plataformas, estas pantallas que llegan a muchísima más gente de lo que podía llegar antiguamente esta cuestión y que ya en el pasado no se lo tomaban a la ligera. Imagínense el poder político que hay detrás del humor hoy en día. ¿Me entienden? A través del humor entonces se puede publicitar ideología y un montón de cosas. Recordemos que el humor tiene una función social, ¿cierto? A través de la risa, compartiendo una risa, normalizamos y asociamos cosas. Nos sentimos parte del grupo, nos estamos riendo juntos, nos estamos riendo todos. Por lo tanto, si nos estamos riendo de una situación anormal, ¿cierto?, estamos asumiendo, ¿cierto?, estamos normalizando una mala situación, ¿ok? Esto puede tener un carácter bueno, ¿cierto?, pero también puede tener un carácter malo, de estar normalizando cosas que son derechamente retorcidas y malas, ¿me entienden? Y podemos tener el caso, ¿cierto?, de ahora, bueno, ya desde hace unos años hemos estado viendo, ¿cierto?, los humoristas, la evolución, ¿cierto?, del humor desde hace unos años, ya desde que se está haciendo canon la cultura woke y la agenda 2030 y todas esas cosas, y que se ha hecho canon, ¿cierto?, esta cultura de la cancelación, de la falsa inclusión y un montón de cosas que han impedido, ¿cierto?, o han hecho desaparecer a los humoristas clásicos, ¿me entienden?, que también tenían su lado malo, ¿cierto? Encuentro toda la razón que hoy en día se critique, ¿cierto?, de que los humoristas a veces se reían en forma desmedida de algunas cosas físicas de la gente, ¿cierto? Chiste del guatón, chiste del poto botella, del corto de vista, chiste del enano, chiste del negro, chiste del italiano, chiste del gallego, chiste del... ¿Me entienden? También tenía su lado malo, pero también tenía su lado bueno cuando depende, ¿cierto? Cuando el humor se utiliza, ¿cierto?, con buena intención o con mala intención, ¿me entienden? Y muchas veces cosas pueden ser muy graciosas. Hoy en día tenemos en las distintas plataformas series incluso de animación que tienen un nivel de humor horrible, realmente horrible, donde ya se está llegando a un nivel gráfico explícito, ¿cierto?, de reírse de tragedias horribles, ¿cierto? Y se presentan en plataformas y en series animadas, sobre todo, muy populares, ¿me entienden? Eso es un humor maligno, en donde se normaliza cosas realmente oscuras, ¿me entienden? Entonces, esta cuestión no tiene límite. El límite, ¿quién tiene que poner el límite? Nosotros tenemos que poner el límite, ¿ok? Y eso creo que es lo que se refleja en el Festival de Viña cada vez que han llegado estos humoristas que ya la gente soporta, ¿cierto?, un nivel de humor, de normalización del mal hasta ciertos límites. Pero muchas veces, no estoy hablando del humorista de ayer que ni siquiera alcanzó a hacer bien su rutina, su fome rutina, pero han habido otros humoristas, ¿cierto?, inclusivo y todo el asunto con unas rutinas ya que se pasan de la raya, y lo único que han conseguido ha sido una pifiadera de proporciones, ¿me entienden? Porque claro, ya no están en su elemento, ya no están en su zona de confort, ¿cierto?, en un espectáculo de 20, 30 personas que piensan igual que uno y que se van a reír de las mismas cosas que uno, ¿me entienden? Tenemos el caso, por ejemplo, de Jani Dueñas, ¿cierto?, que fue, creo yo, el caso más visible del rechazo que puede ejercer un humor demasiado ideologizado en las personas comunes y corrientes, ¿okay? Las personas aguantan, qué sé yo, ciertos temas, ¿cierto? Pero cuando ya empiezas a hacer una rutina en donde expresas odio hacia los niños, odio hacia la maternidad, odio a un montón de cosas que la mayoría de las personas, la mayoría de la gente común aún considera como sagradas, ¿cierto? Aunque no lo digan, pero de forma interna lo siguen considerando así. Bueno,
te ganaste tu pifiadera. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Me entiendes? Y en el caso del humorista de anoche, te la ganaste por fome, te la ganaste por egocéntrico, te la ganaste por farrearte no sé cuántos minutos sin decir un miserable chiste que sacara una carcajada. ¿Ok? Delante me compartieron una rutina de un humorista venezolano acá en Chile, bastante desconocido, nadie lo conoce, creo yo, en cuanto a redes sociales, o a lo mejor ahí es conocido, no sé, no lo conozco al tipo, no lo conozco su nombre. La cosa es que me lo colocaron como ejemplo para hacer una comparación con el tipo de anoche, y efectivamente, el tipo en pocos segundos ya me sacó una carcajada, después otra carcajada más, después, como les digo, la tercera carcajada, y de ahí en adelante ya empecé a empatizar con toda la rutina que dijo el tipo y no tuve problema en escuchar el asunto. ¿Me entienden? Y muy agradable cuando te hacen reír. Eso es lo que consigue un buen humorista. Pero en este caso, lo que trajeron no es un humorista, es un activista político. ¿Me entienden? Y que seguramente lo trajeron con la intención de crear esta polémica que nunca existió, ¿me entienden? Pero que la agrandaron, ¿cierto? Insisto, 6 horas de exposición en televisión abierta de un humorista al que no le fue bien, y punto, y no da para una nota de más de 5 minutos. 6 horas. ¿De verdad les parece normal este asunto? De verdad les parece que uno no debe sospechar de que hay fuerzas implicadas detrás de estos artistas, ¿cierto? Que se ganan su espacio en plataformas también, en plataformas de película y cuantas cosas muy populares, y plataformas a las que están vetadas los verdaderos humoristas de profesión, digamos, ¿me entienden? Claro que sí, pues son activistas políticos, no son humoristas. Y eso no es humor, eso es... eh, eh, ¿Cuánto se llama? Eso es proselitismo político nomás. ¿Ok? Dicho sea de paso, yo aquí en la zona yo conozco un humorista que estuvo en Viña del Mar. Estuve en el colegio con él, y posteriormente mi hermano también trabajaba para él, para su presentación y todo el asunto. No lo voy a nombrar porque eh, no viene al caso. Pero él estuvo en Viña del Mar, pero él es un humorista de oficio. ¿Ah? No un humorista con todo un aparataje político detrás. ¿Okay? Él realmente hizo su carrera durante varios años acá en la zona, ¿cierto? En clubes, en discotecas, qué sé yo, y fue elaborando poco a poco su rutina, mejorándola, hasta que eso en algún momento decantó, ¿cierto?, el peso de la trayectoria, y lo llamaron al Festival de Viña. Participó, le fue bastante bien, y ahora creo que está dedicado a otras cosas. ¿Okay? Sigue haciendo humor con la misma rutina que con la que estuvo en Viña, y aún así sigue siendo una buena rutina, pero obviamente está dedicado también a otras cosas. Aprovechó, creo yo, su momento, y que es lo que un artista profesional tiene que hacer. ¿Okay? Y eso es todo. Eso es todo. Eso no debería, un humorista no debería tener más importancia que esa. Pero hoy en día, ¿cierto? Me estoy alargando un poquito más de la cuenta, pero creo que es un tema interesante. Y hoy en día tenemos, en cambio, el fenómeno de que los humoristas en Chile son los líderes de opinión política. ¿Ah? Esta cuestión es tan inverosímil que una vez me topé con un programa político, ¿cierto?, en donde el que hacía el programa era Checho Irane, humorista, ¿cierto?, y que tenía un debate político con Bombo Fica, humorista. ¿Me entienden? ¿No creen ustedes que en ese tipo de programas deberían estar otro tipo de personas, abogados, políticos? Pero son los humoristas los que llevan la voz cantante de la política en Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son creíbles. Y los poderes fácticos, ¿cierto?, saben que estas personas son creíbles, y saben que llegan con mayor facilidad a normalizar ideas. ¿Ok? Porque, como les digo, a través de la risa, ¿cierto?, jajaja, nos estamos riendo juntos y compartimos este tema juntos. Listo, normalizaste esa idea. ¿Ok? Pero en fin,
como les digo, y puedo seguir nombrando, hay varios humoristas, ¿cierto?, que hacen declaraciones políticas, se dedican a hacer declaraciones políticas y que mantienen una vida en la política, una vida bastante activa, ¿ok? Es muy importante el humor y no se lo van a tomar, no se lo van a tomar con humor, ¿ok? Eh, bueno, que conozco a otro humorista que es bastante político en Chile pero que tiene un pasado y que habla un montón de cosas, pero tiene un pasado absolutamente distinto al que él dice públicamente, pero no lo voy a nombrar porque es una buena persona, así que debería hacerlo, sí, pero no, ya, eso no se hace. Pero bueno, se da el caso también, ¿cierto?, de personajes que hacen una rutina y todo el asunto, pero que íntimamente tienen una vida también familiar y con un pasado familiar también absolutamente distinto a lo que normalizan en sus rutinas. Tenemos que considerar que hay gente también que son actores, ¿cierto? Doblan la realidad, ¿entienden? Y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que dicen. Todo el mundo nos miente, y eso tenemos que tenerlo presente. Todos mienten, ¿ok? Todo entra, el humor, que lo vimos, ¿cierto?, que entra dentro de las categorías de lo que se considera la mentira, y la mentira política, la mentira destructiva, todos lo hacen. ¿Ah? En la televisión vemos solamente caras bonitas, pero detrás de estas caras bonitas muchas veces, la mayoría de las veces, existen personas horribles, ¿me entienden? En fin, así como el periodismo puede levantar la imagen de una persona o hundirla fácilmente en una sola tarde, el humor también puede hacer lo mismo, puede normalizar una idea, puede normalizar una cuestión en poco tiempo. Y en este caso, si unimos al humor con el periodismo, como lo que pasó ahora, ¿cierto?, con este personaje, doblemente efectivo, y tenemos toda una población, la población de un país, ¿cierto?, aceptando que se las trate de xenófobas y racistas, ¿cierto?, sin decir ni pío, ¿ok? Insisto que estos dos conceptos son conceptos muy serios y que tienen implicación con sufrimiento humano, ¿entienden? Entonces, si hablamos de xenofobia realmente, no sé, pues, después en la noticia, ¿cierto?, después de las 6 horas que se mandaron comentando el tema de este tipo, ¿cierto?, la primera noticia que apareció en la noticia hoy día fue un triple homicidio, ¿cierto?, por parte de extranjeros que mataron a 3 jóvenes chilenos y les dieron 70 balazos, ¿ok? Pero ahí la policía mira hacia otro lado, el gobierno mira hacia otro lado, no hay delincuencia, obviamente. Esta población, ¿cierto?, este grupo humano, no puede surgir nada malo de ahí, ¿me entienden? Eso es xenofobia, porque tenemos un presidente que, no hay que olvidarlo, que lo dijo en más de una ocasión, ¿cierto?, que el problema de Chile eran los chilenos. Tenemos una gobernanza que odia, de izquierda y de derecha, que odia a su población, ¿me entienden? De otra manera no se puede entender que tener un gobierno que niegue la ayuda más básica a personas que han pasado una catástrofe, ¿cierto? Como los siniestrados de los incendios del año pasado, que ya llevamos un año, ¿cierto?, más de un año, y aún no reciben ayuda, a pesar de que el gobierno, ¿cierto?, había autorizado, ¿cierto?, un fondo de 800.000 millones de pesos para la supuesta reconstrucción. Eso se muestra en televisión, ¿cierto? Se publicita, ¿cierto? Los políticos posan con personas, ojalá con personas siniestradas, ojalá con esa persona llorando, ¿cierto? Y se publicitaron los 800.000 millones de pesos, pero lo que no se publicitó fue que luego, ¿cierto?, el ministro, ¿cierto?, de los pesitos, ¿cierto?, firma la anulación de esa normativa, y ese dinerillo, ¿cierto?, se repartió en distintas iniciativas de proselitismo
político de agenda sexual y de todo tipo, ¿ok? Y se deja a esa gente absolutamente abandonada, sin prestarle nada de ayuda durante más de un año. Eso, si me lo preguntan a mí, si yo estoy en el gobierno y yo hago un acto similar, eso significa que yo odio a las personas. Estoy fomentando y estoy siendo parte de un sistema que odia al ser humano, que tiene un desprecio enorme por el sufrimiento del ser humano y sobre todo por el sufrimiento de mis compatriotas, porque llego a un punto en donde odio a mis compatriotas y digo que el problema de mi país son mis compatriotas, ¿ok? Si eso no es xenofobia, yo no sé qué es lo que es. Ah, disculpen, sí, abuchear a un humorista que tiene una pésima rutina, eso es xenofobia, eso es racismo. Bueno, gracias, que estén todos bien, cuídense. Esto fue La Mágica Historia. Chao. Aquí el mantra del presidente Boric. No los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos. Que nunca los vamos a dejar solos. Pero el pueblo lo desmiente. Aricruz dice que le cortaron la ayuda psicológica en diciembre y desde entonces muchos han quitado la vida. Luciano precisa que se han contabilizado 18 muertes por suicidio. A Gladys le mantuvieron con la esperanza de reconstruir su departamento para avisarles hace 2 semanas que solo iban a demoler. Francisco agrega que allí viven 12 familias y aún no saben dónde serán reubicados. Lucía sí pudo construir una casa, pero se la dejaron a medias. A Marlene la municipalidad de Viña le recomendó separarse para figurar como mamá de 2 hijos y postular más fácil a un subsidio. René, dirigente de la zona, dice que de las 816 viviendas quemadas en el Olivar, hay recién 9 en proceso de construcción y que en su primera reunión con autoridades, la ministra de Desarrollo Social se paró y se fue. Están tan solos que la agrupación de víctimas del incendio está en huelga de hambre. Misma decisión que tomaron en Villa Independencia tras recibir viviendas de emergencia con filtraciones, comida vencida, reuniones canceladas, bonos cortados y ningún peso del dinero comprometido en el Festival de Viña. Fue un muro de fuego de 48 kilómetros cuadrados el que arrasó Viña, Valparaíso y Quilpué. 5.800 viviendas destruidas y 136 muertos. La segunda catástrofe incendiaria más grande del siglo XXI. Ya pasó una semana de que se cumpliera un año del megaincendio. El mismo Ministerio de Vivienda identificó 3.043 familias como susceptibles de ayudas y hasta hoy ha entregado 626 subsidios, el 20% del total. 53 viviendas, el 2,5% del total. Y 1.500 millones gastados, el 0,3% del total. Mientras tanto, fundaciones como Desafío Lantemos Chile y Techo llevan más viviendas construidas que el Estado. Incluso el presidente Piñera, y a un año del terremoto de 2010 con un daño 72 veces peor y un Estado más pequeño, avanzaba 3 veces más rápido. La reconstrucción ha sido un fiasco y las autoridades son incompetentes. Para el aniversario de un año, el ministro de Vivienda se tomó vacaciones y el presidente viajaba por Uruguay. Cuando llegó no asistió a la Moneda por actividades de carácter privado. Después se lo encontró comiendo en la playa. Y regresando se tomó vacaciones de 2 semanas. Para nada tonto, sabe que es año electoral y no le conviene mencionar fracasos. Por eso el presidente Boric no mencionó nada sobre los incendios del año pasado. No los vamos a dejar solos, era la cuña. Pero ni siquiera tuvo el coraje de decirle eso a la cara a los damnificados. Pero uno necesita lo de uno. Necesita poder correr un mueble, ubicar el living,